Hola, buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Mi nombre es Cristian Soriano Castro, soy abogado de profesión y en esta oportunidad tengo a bien discernir respecto al tema sistemas de contratación y modalidades de ejecución. Cabe indicar que el organismo supervisor, en el marco de este estado de emergencia, ha venido desarrollando una serie de charlas empleando todos estos sistemas informáticos con la finalidad de contribuir en el conocimiento a cada uno de los operadores logísticos, público en general y proveedores interesados en las contrataciones públicas. Vamos esperando unos minutos que se conecten más usuarios para iniciar. Cabe recalcar que estas charlas van a continuar dándose durante el mes de junio y julio para así poder cultivar la enseñanza en cada uno de los operadores logísticos. Bien, sin más preámbulo, vamos iniciando nuestra intervención respecto al tema de sistemas de contratación y modalidades de ejecución contractual. Bien, ¿por qué es importante conocer los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución contractual? En un primer momento, tengamos en cuenta de que si una entidad, por ejemplo, quiere abastecerse de combustible dentro de un plazo o un periodo contractual definido, va a consultar cómo va a pagar cada mes en que se va a prestar este servicio. Va a ser un pago único, va a ser un pago de acuerdo a lo que efectivamente se ha consumido. Entonces ahí es donde nace la necesidad de definir un sistema de contratación. Tenemos otro caso en donde una entidad, en el marco de sus objetivos, de sus funciones, y dada, por ejemplo, la coyuntura actual, desea realizar una construcción, pero adicionalmente a esta construcción requiere de que dicha infraestructura cuente con todo el equipamiento debido. La pregunta que sería es, ¿tengo que hacerlo por requerimientos diferentes, un solo requerimiento, y lo convoco por procesos distintos o por un solo procedimiento de selección? Aquí vamos a ver la importancia de las modalidades de ejecución. Dicho esto, entonces podríamos preguntarnos ¿para qué empleamos o por qué son necesarios las modalidades de ejecución y los sistemas de contratación? Hay que tener en cuenta que un procedimiento de selección está definido básicamente por dos puntos. El objeto de la contratación, que pueden ser cualquiera de los 4 objetos que ya conocemos, pueden ser bienes, servicios, ejecutor de obra o consultoría de obra. Entendamos al ejecutor o al consultor de obra como aquella persona que realiza o elabora el expediente técnico, supervisa la obra, o aquella persona que supervisa la elaboración del expediente técnico, y en base a este objeto y al monto voy a definir mi tipo de procedimiento de selección. Adicionalmente a ello, debo tener en cuenta tanto el sistema de contratación que me va a dar la condición para poder efectuar el pago en la ejecución contractual, como la modalidad de contratación que me va a establecer básicamente la condición de la ejecución contractual. Esto, ¿dónde los encontramos? Vamos ubicándonos en todo nuestro sistema de contratación. Recordemos que la necesidad viene a ser la partida de nacimiento de toda esta gama de contratación pública. Básicamente, la necesidad que es detectada por, en este caso, la entidad pública, la va a recoger y la va a materializar a través de un requerimiento. Este requerimiento lo que va a hacer básicamente es recoger aquella necesidad y marcar el inicio de las 3 fases de nuestra contratación pública que ya conocemos, que es actos preparatorios, fase de selección y de ejecución contractual. En la fase de actos preparatorios, donde nos vamos a situar respecto al tema en concreto, tenemos que el requerimiento va a darse en distintos puntos de acuerdo al objeto contractual que hemos visto. Si nuestro objeto son bienes, vamos a establecer especificaciones técnicas. Si nuestro objeto es servicios,
vamos a establecer términos de referencia. Y si nuestro objeto es obras, vamos a establecer un expediente técnico de obras. Pero ahí no queda nuestro requerimiento. Adicionalmente a ello, nuestro requerimiento nos va a establecer y nos va a pedir que tenga requisitos de calificación. Bajo el contexto de la normativa actual, tenemos 4 requisitos de calificación. El primero de ellos es la capacidad legal. ¿Qué entendemos por capacidad legal? Aquel requisito de calificación que va a determinar que, en este caso, el postor cuenta con la habilitación legal para ejercer la actividad materia de la contratación. En el ejemplo que poníamos al inicio de la venta de combustible, un requisito de calificación justamente va a ser de que este proveedor tenga una autorización de OSINARMIN para poder realizar la actividad materia de la contratación. El segundo requisito de calificación es la capacidad técnica y profesional. La capacidad técnica y profesional que engloba la infraestructura estratégica, el equipamiento estratégico y el personal o plantel clave. Después tenemos la experiencia en la especialidad, que ya ha sido normado y en esta oportunidad la norma nos establece que la experiencia en la especialidad no se mide por los años que tenga esta empresa o esta persona jurídica durante desarrollando el objeto material de la contratación, sino por un tema de facturación. Y por último, el último requisito de calificación, que es solvencia económica, que básicamente nos establece la posibilidad y la opción de que el contratista tenga esta capacidad económica durante la ejecución contractual. Vale aclarar que la solvencia económica no es básicamente para determinar que el contratista tenga la capacidad económica de presentar una garantía de fiel cumplimiento. ¿Ok? Muy bien, todo esto es lo que llamamos el requerimiento. Una vez que tenemos nuestro requerimiento, vamos a pasar a una indagación de mercado. La indagación de mercado nos va a permitir determinar nuestro valor estimado. El valor estimado, adicionalmente a ello, nos va a pedir 2 requisitos importantes que tienen que darse o tienen que verse en el mercado. La pluralidad de marcas y la pluralidad de postores. Acá hay un tema importante. Hay que tener en cuenta que más adelante vamos a ver la implicancia del resumen ejecutivo que va a tener como partida lo que se establece en la indagación de mercado. Entonces, nosotros tenemos que determinar que en el mercado existe una pluralidad de marcas, básicamente es respecto al bien a contratar. Si el bien no, en las cotizaciones que podamos obtener del mercado no hay distintas marcas, pues básicamente no voy a poder yo determinar que en el mercado existe una pluralidad de marcas. Hay que tener bastante cuidado con las cotizaciones que se den. Y la pluralidad de postores, que basta, en este caso, con cualquiera de las fuentes que puedan emplearse, entre ellas la más conocida, las cotizaciones. Una vez que tengo mi requerimiento y tengo determinada ya mi indagación de mercado, va a pasar a una etapa de certificación presupuestal. El área de presupuesto me puede emitir una certificación presupuestal cuando yo determine que las actividades y los pagos se van a efectuar en el presente año, y si los pagos o las actividades pasan de este año fiscal, va a tener que emitirnos una previsión presupuestal. Puedo preguntarme, doctor, ¿y pueden darse la presentación de ambos casos? Sí. La otra pregunta es, doctor, ¿y puedo convocar un proceso solo con previsión presupuestal? También. Normalmente esto ocurre a fines de año, cuando las actividades y los pagos van a realizarse ya en el año siguiente. Entonces, el sistema también permite convocar un procedimiento de selección solamente con una previsión presupuestal. Una vez que tengo esto, ya tengo todas las condiciones para elaborar mi resumen ejecutivo, el mismo que es obligatorio para todos los objetos contractuales, a excepción del caso de obras. Muy bien, entonces acá tengo definido todas las características y requisitos necesarios para la aprobación del expediente de contratación, que va a ser materia de otro tema. Pero ¿dónde ubicamos los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución? Básicamente son parte del requerimiento que al momento de determinarse o siendo determinados por el área usuaria van a incidir en los aspectos que ya hemos señalado. Muy bien, vamos a ingresar a evaluar cada uno de ellos.
¿Por qué decimos de que en el requerimiento tiene que establecerse el sistema de contratación? Porque el requerimiento, recordemos, primero que recoge la finalidad pública de la contratación, básicamente la justificación de la contratación, la misma que debe encontrarse dentro de las actividades establecidas en el plan operativo institucional. Aquí hay que tener en cuenta de que nuestro requerimiento o toda contratación pública en base a esta determinación de la finalidad pública del requerimiento debe cumplir una justificación en base, básicamente, vale la redundancia, a todo lo que es una planificación determinada en el plan anual de contrataciones. ¿Qué más tiene nuestro requerimiento? Las características técnicas y los requisitos funcionales más relevantes. Y por último, las condiciones contractuales. En las condiciones contractuales es donde determinamos el plazo de entrega, la supervisión, penalidades, adelantos, garantías, y también es donde determinamos el sistema de contratación y la modalidad de ejecución contractual. Todo esto está recogido en el artículo 29 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Muy bien, respecto a los sistemas de contratación, podemos indicar que son 6 sistemas. Tenemos el sistema de suma alzada, precios unitarios, el esquema mixto, tarifas, en base a porcentaje y honorario mixto y comisión de éxito. Vamos a pasar a desarrollar cada una de ellas. Bien, el sistema de suma alzada nos establece que las cantidades y magnitudes y calidad de la prestación están definidas en las especificaciones técnicas. Punto importante. Entonces, es cierto, tienen que elaborarse en el requerimiento. ¿Quién debe determinarlo? Básicamente, el área usuaria. O en aquellos casos que el órgano encargado de las contrataciones va a realizar estos requerimientos. También tienen que estar definidos en los términos de referencia o en el caso de obra en los siguientes conceptos: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obras de manera respectivas. ¿Ok? El postor, cuando determina que el sistema es en base a suma alzada, tiene que formular su oferta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Entonces, yo debo tener claro, 1, cuánto necesito y en qué tiempo lo necesito. Tercer punto importante respecto a la suma alzada es que la entidad se obliga a pagar al contratista el monto o el precio ofertado en su propuesta económica. Hay que recordar que parte integrante del contrato no solamente es el valor estimado en el caso de bienes, por ejemplo, sino básicamente la oferta del postor. Yo en mi contrato voy a consignar la oferta que se da al que se le otorgó la buena pro y ese va a ser mi monto contractual. Entonces, la entidad se obliga a pagar al contratista justamente ese precio ofertado. Todo ello no es óbice para que dicho plazo o cantidades puedan variar en virtud de la aprobación de una modificación contractual. Una consulta muy recurrente es: doctor, si mi sistema es suma alzada, ¿es cierto que no puedo aprobar adicionales o ampliaciones de plazo? La pregunta es sí. Sí puedo aprobar, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales establecidas para la aprobación de dichas modificaciones. En el caso de las ampliaciones, que concurran a alguno de los supuestos establecidos en la norma, y en el caso de adicionales, sean las condiciones justamente en las cuales situaciones excepcionales son necesarias para cumplir la finalidad del contrato. Hay que tener en cuenta de que existe el error muy frecuente en las entidades que cuando su contrato está por culminar, optan por suscribir o pedir un adicional, cuando un adicional en una situación excepcional implica un contexto diferente. Por ejemplo, seguimos en el mismo caso del combustible. Si está por culminar mi contrato de combustible, yo no puedo establecer de que para no quedarme desabastecido voy a suscribir un adicional o voy a pedir un adicional. Un adicional en un contrato de combustible podría darse, por ejemplo, en el caso de que yo teniendo mi suministro mensual, de un momento a otro, me llegan a través de una donación más unidades móviles, de las cuales también necesito abastecer y por ende necesito mayor combustible de aquel que había planificado. Ese es un caso, por ejemplo, de adicional. Un caso muy frecuente de suma alzada, por ejemplo, es la compra de agregados. Yo puedo determinar
cuál es el monto, la cantidad de agregados que necesito y en qué plazo también voy a necesitar esos agregados. ¿Qué sucede si en la misma ejecución de este contrato yo determino de que las cantidades que establecí no voy a necesitarlas por una situación excepcional? Pues en ese caso voy a poder realizar una reducción, una modificación contractual. ¿Cómo encontramos el sistema de suma alzada en las bases estándar? En este caso, las bases estándar que han sido aprobadas por la directiva 01-2019, en base a las, donde están establecidas las bases y solicitud de expresión de interés, nos señala dos partes donde podemos ubicar justamente lo que es suma alzada. En un primer momento, hay unos temas técnicos, en el capítulo 1 de las generalidades, justamente dentro de los sistemas de contratación, señala, en el caso del presente procedimiento, se rige por el sistema, ahí donde se va a consignar si es precios unitarios, que vamos a ver a posterior, o suma alzada, y las modalidades de ejecución. Adicionalmente a ello, en el caso de los procedimientos de selección, podemos determinar, o en el capítulo segundo del procedimiento de selección, se determina que el precio en la oferta, como debe presentarse, se registra directamente en el formulario electrónico del SEACE. Acá un tema importante. La norma en las bases estándar vigentes a partir del 15 de enero del 2020 ha señalado de que en el caso de los procedimientos convocados a suma alzada, únicamente se debe adjuntar el anexo 6 cuando corresponde indicar el monto de la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna exoneración legal. Dato importante. ¿Por qué? Porque ahora la norma está dando a través de las bases estándar este vuelco o este cambio básicamente en lo que respecta a la forma de presentación de la oferta. Recordemos que con la norma actual las ofertas se presentan de manera electrónica. ¿Ello qué implica? Que ya no hay esa presentación física en la entidad. ¿Qué nos quiere decir eso? De que ahora el postor va a consignar el monto de la oferta a través del SEACE. Y solamente va a presentar o va a verse obligado a presentar o a adjuntar el anexo 6 en los dos supuestos que nos está indicando las bases estándar. Cuando va a indicar el monto de la oferta en el caso de una prestación accesoria o cuando hay una exoneración legal. Adicionalmente a ello, las bases señalan que el precio total de la oferta o los subtotales que lo componen son expresados en 2 decimales. A diferencia de la suma alzada, los precios unitarios se dan como otro sistema de contratación que básicamente, en primer lugar, se va a aplicar para la contratación de bienes, servicios en general y consultorías de obras. ¿Okay? Vale establecer que, como les decía, a diferencia de suma alzada, la naturaleza de la prestación no está definida con exactitud y se valoriza en razón de su ejecución real. Doctor, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que yo no voy a solicitar un monto exacto? Sí lo vas a solicitar, porque tú vas a establecer que en un año necesitas un monto fijo. Pero a diferencia de suma alzada, tú no sabes cuál va a ser la ejecución real mensual de esta prestación. Por ello vas a emplear el sistema de precios unitarios. Bajo la misma lógica anterior, esto no es razón para que en algún momento pueda darse o puedan aprobarse una modificación contractual. Repito, siempre y cuando se cumplan las condiciones para aprobar o una ampliación de plazo o un adicional o una reducción. He citado, en base a una opinión del OCE, un texto establecido por el autor Podetti, que en el caso de obras nos manifiesta lo siguiente. Se trata de un sistema flexible en el precio y en la obra, por cuanto ambas solo van a quedar definitivamente determinadas al momento de la conclusión de las obras, circunstancia en la que recién podrá conocerse con exactitud la cantidad de unidades ejecutadas para el constructor y del mismo modo el precio definitivo a ser pagado por el comitente. Entonces,
A diferencia de suma alzada, donde yo tengo claro y establecido cuál es la cantidad y el plazo, en precios unitarios, las prestaciones, dada la naturaleza, no están definidas con exactitud y se valoriza en razón a la ejecución real. En el ejemplo que poníamos al inicio de esta intervención, donde una entidad requiere abastecerse con combustible y tiene definido el monto, tiene definido el plazo contractual, ¿cuánto va a pagar cada mes? Lo que efectivamente va ejecutándose. Y aquí suceden varias situaciones. Ha sido una pregunta muy frecuente el siguiente caso. Doctor, yo ya culminé mi plazo de combustible, ya pasó el año, pero como se ha venido pagando lo que efectivamente vengo realizando o vengo ejecutando, todavía tengo un monto restante. ¿Qué puedo hacer en ese caso? O al revés, doctor, no llego al año de mi plazo de ejecución contractual de mi contrato de combustible, sin embargo, como he estado pagando por ejecución, a la fecha, faltando 2 meses, ya no tengo monto económico, no tengo presupuesto para seguir pagando, porque aquel presupuesto que sirvió para la convocatoria del procedimiento ya se agotó. ¿Cuál es el problema acá? Básicamente un mal requerimiento. Por cuanto en estos sistemas de precios unitarios se recomienda bastante de que el plazo de ejecución contractual sea cuando ocurran cualquiera de ambas situaciones. Básicamente, es más recomendable que el contrato culmine cuando se acabe el monto de la prestación que cuando se acabe el plazo. ¿Cómo encontramos los precios unitarios en las bases estándar? Igual, la Directiva 01, con las últimas modificaciones y que están vigentes a partir del 15 de enero del año 2020, para el caso de bienes y servicios nos ha establecido en el anexo 6 un concepto determinando las cantidades por cada uno de esos conceptos y el precio unitario por cada uno de esos conceptos, que va a tener una sumatoria total y va a ser justamente el monto ofertado. Lo mismo ocurre para obras, pero en obras sí tenemos los siguientes componentes. Por cada partida va a darse una unidad, el metrado y el precio unitario por cada una de ellas y nos va a dar un subtotal. Este subtotal va a ser objeto de los siguientes componentes, que es costo total directo, gastos generales, gastos fijos, entre otros, más el tema del IGB, siempre y cuando no sea beneficiado por una exoneración, y el monto del componente de precios unitarios para que nos arroje un total de la oferta. El tercer sistema de contratación es el esquema mixto de suma alzada, tarifas y o precios unitarios. Aquí hay que tener en cuenta de que sucede en dos situaciones. Uno, se aplica para la contratación de servicios en general, obras y consultorías de obras, y cuando se pueda conocer con precisión algunas magnitudes y cantidades, empleando suma alzada, pero a su vez, dentro del general de la prestación, hay otras cantidades que no pueden ser definidas, donde voy a emplear el sistema de tarifas y precios unitarios. Un ejemplo de este sistema es, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua. Hay que tener en cuenta, volviendo un poco al tema de precios unitarios, que en el caso de obras, ya se ha determinado a través del Ministerio de Vivienda, de que para obras que tengan que ver implicancia con un tema de saneamiento o con un tema de vías, se va a emplear el sistema de precios unitarios. ¿Por qué? Porque toda aquella construcción del subsuelo hacia abajo, si bien es cierto se realizan algunos estudios, pero yo en base a esos estudios no tengo la certeza, no puedo tener la certeza lo que efectivamente voy a encontrar abajo. En cambio, aquellas edificaciones, solo hacia arriba, no solamente será un tema de pequeñas construcciones, edificios, por ejemplo, va a emplearse un sistema de suma alzada, sin que ello sea objeto de poder emplear el esquema mixto, como podemos ver en la diapositiva. Un ejemplo es la planta de tratamiento de agua. Otros sistemas de contratación, la norma nos prevé la posibilidad del sistema de tarifas. El sistema de tarifas se va a emplear exclusivamente para consultorías en general y consultorías de obra, cuando no puede conocerse con precisión el tiempo de prestación del servicio. Acá un tema muy importante. El ejemplo más claro para el empleo de este sistema es las supervisiones de obra. Doctor, ¿pero por qué las supervisiones? Si yo tengo determinado
cuánto me va a costar la obra y qué tiempo va a durar. Y el supervisor, en función al tiempo de ejecución de la obra, va a prestar el servicio. Justamente por ello mismo, recordemos que bajo el contexto de la normativa actual, cuando se aprueba una ampliación de plazo en la ejecución de la obra, automáticamente tiene incidencia en el contrato que lo vincula, que es el contrato del supervisor. Entonces, no me es posible conocer a ciencia cierta cuál es el tiempo de ejecución. Por ello, lo que yo hago bajo este sistema de tarifas es establecer, de acuerdo a la unidad de medida que establezca el área usuaria, cuánto es lo que le voy a pagar por semana, por mes o por día, de acuerdo también a la oferta, en este caso, del supervisor. Otro sistema de contratación es el sistema de porcentajes. El sistema de porcentajes se emplea para la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar. Aquí básicamente lo podemos encontrar, por ejemplo, en los servicios que se contratan en algunas empresas, como terceros, para cobranzas coactivas de multas impuestas por la entidad. Yo, entidad, establezco y digo, tengo un sector dentro de mi población que, a pesar de que existen multas, no puedo realizar esta cobranza, contrato con esta empresa y sobre el monto que yo tenía determinado cobrar, se va a hacer un pago de acuerdo al porcentaje obtenido en este caso del cobro de las multas impuestas por la entidad. Por último, el sistema de contratación, honorario fijo y comisión de éxito. Esto se emplea para contrataciones de servicios cuando el postor formula su oferta contemplando un monto fijo y adicionalmente a ello hay un monto como incentivo por el resultado. El ejemplo más común, la contratación de abogados para el patrocinio judicial de la entidad o en un caso de una materia arbitral. Yo, bajo el servicio establecido, en este caso un servicio jurídico, yo voy a pagar por ese servicio. Pero si logro obtener, digamos, la sentencia o resultado favorable a favor, para la redundancia, de la entidad, yo le voy a reconocer una comisión de éxito. Entonces, estos sistemas son determinados por el área usuaria al momento justamente de determinarse el requerimiento. El segundo punto de esta charla corresponde a las modalidades de ejecución. Las modalidades de ejecución que tenemos son dos: llave en mano y concurso oferta. Llave en mano lo empleamos para bienes y para obras. En el caso de bienes se da con la adquisición del bien, pero adicionalmente a ello con la instalación y puesta en funcionamiento del mismo. Por ejemplo, yo puedo comprar el bien, en este caso un ejemplo de medidores, pero adicional a la compra yo quiero que la entidad o la empresa que me va a vender también se encargue de instalarlos y básicamente yo voy a obtener el funcionamiento de dichos bienes. ¿Ok? Entonces, ¿qué me permite a mí esta modalidad de contratación? Que por un solo pago yo voy a poder adquirir el bien y adicionalmente a ello ya tenerlo en funcionamiento con el mismo pago y con las garantías de la empresa. Obviamente que en mi requerimiento voy a tener que tener en cuenta, uno, las especificaciones técnicas del bien y los términos de referencia del servicio. Doctor, pero ¿cuál va a ser mi objeto de contratación? ¿Qué pasa si el servicio cuesta más que el bien? ¿Puedo emplear el sistema, o en este caso la modalidad de llave en mano? En este caso no. La modalidad de llave en mano la voy a emplear cuando yo determine que el costo del bien es mayor al de servicio. ¿Por qué? Recordemos que, como veíamos al inicio, para determinar mi procedimiento o el tipo de procedimiento de selección a emplear, yo voy a tener que tener en cuenta, uno, el objeto de la contratación, que en este caso tiene que ser bienes. Cuando yo tengo en un solo requerimiento dos objetos de contratación, en este caso bienes y servicios, de acuerdo a la norma que me dice que se va a determinar en el caso de aquel objeto que tenga mayor incidencia porcentual en el costo. En otras palabras, el costo del bien tiene que ser mayor al costo de la instalación o del servicio para obtener el funcionamiento o la puesta en funcionamiento del bien a adquirir. ¿En qué me beneficia como entidad? Repito, en que en un solo costo yo no solamente voy a contratar el bien y posteriormente a ello contratar el servicio de la instalación,
Entonces, va a haber un ahorro en costos y va a haber un ahorro en un tema de tiempos. Lo mismo ocurre cuando empleo el sistema o la modalidad de contratación de llave en mano para el caso de obras. En el caso de obras, nos dice la normativa que se emplea cuando el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento, montaje y hasta la puesta en servicio, y de ser el caso la elaboración de expediente técnico, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo sucede esto? Yo quiero construir, por ejemplo, un hospital, pero no solamente quiero la infraestructura, quiero que el hospital esté equipado y prácticamente dispuesto en servicio. Entonces, yo bajo el sistema de llave en mano, lo que voy a hacer y voy a permitir, uno, que en un menor tiempo y en un solo procedimiento con un mismo contratista, que puede ser un consorcio, no hay ningún problema, obtener no solamente la edificación, que en este caso sería la construcción, sino también el equipamiento y la puesta en funcionamiento del hospital. ¿Para qué se emplea esta modalidad? Se emplea bastante para el tema de hospitales, bajo la coyuntura actual es una gran alternativa que nos establece la norma, y también se emplea para la construcción de edificios institucionales. El Poder Judicial, por ejemplo, y el Ministerio Público han empleado bastante esta modalidad para la construcción de sus edificios institucionales. Por último, tenemos el concurso oferta. Concurso oferta, de acuerdo a lo que nos establece la norma, es cuando el postor oferta la elaboración del expediente técnico y a su vez la ejecución de la obra. De acuerdo a esta opinión 139 del 2019 emitida por OCE, nos establece algo especial sobre el concurso oferta. Nos dice textualmente que es importante indicar que para la presentación de una propuesta debía tenerse en consideración el valor referencial de la contratación, el mismo que en el caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso ofertas, se calculaba en función al objeto de la obra y su alcance previsto en los estudios de preinversión que dieron lugar a la viabilidad del correspondiente proyecto, así como el resultado del estudio de posibilidades de precios de mercado. ¿Qué quiere decir esto? De que yo, como voy a empezar de cero, porque recordemos que en un escenario normal, veíamos al inicio en el cuadro de todas las actuaciones preparatorias, yo debo tener el expediente técnico de obra para poder licitar la ejecución de la obra. Esta modalidad me permite que el mismo contratista realice la elaboración del expediente técnico y a su vez va a realizar la ejecución de la obra. Pero aquí venía la pregunta, justamente que contesta la opinión. Si yo no tengo un monto establecido, ¿cómo lo saco a concurso? ¿Cómo saco un procedimiento de selección bajo esa modalidad? Pues lo que nos dice la norma es de que debe tenerse en cuenta el objeto de la obra y los estudios de preinversión. ¿Ok? Bien, adicionalmente a ello, el concurso oferta, habíamos dicho, de que nos muestra lo que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, pero bajo la normativa actual se han dado otros componentes. Si yo, dentro de esta modalidad, voy a pedir el diseño, que viene a ser la elaboración del expediente técnico, la construcción de la obra y el equipamiento de la misma, voy a emplear lo establecido en el título octavo de la norma a partir del artículo 212, que menciona las obras o la ejecución de obras que incluyen diseño y construcción. Esta modalidad se va a emplear básicamente para ministerios y organismos públicos, programas y proyectos adscritos, empresas bajo el ámbito de FONAFE y cuando el presupuesto final corresponda a un monto de licitación pública. ¿Ok? Entonces, cabe indicar que este tipo de contratación va a implementarse o va a tener más completo el diseño de concurso oferta. ¿Por qué? Porque a la vez de tener el diseño y la construcción de la cual ya hemos conversado, va a darse el equipamiento que hemos visto empleando el sistema de llave en mano. Adicionalmente a esto, tenemos que tener en cuenta que cuando no tengamos un estudio básico de ingeniería y vamos a licitar este tipo de obras, pues básicamente nuestro tipo de procedimiento va a tener que darse a través de un concurso público. ¿Por qué? Porque tenemos que darle mayor importancia al diseño que se va a elaborar. Caso contrario, cuando sí se cuente con un estudio básico de ingeniería, se va a aplicar lo establecido en el artículo 220 del reglamento y se va a dar la modalidad a través de una licitación pública. Cabe señalar adicional
que toda esta nueva modalidad de ejecución de obras, que incluyen tanto el diseño y construcción, está pendiente de ser normado por una directiva, de acuerdo a lo que establece el reglamento de OCE. Bien, a modo de conclusión, podemos finalizar indicando lo siguiente. 1. ¿Por qué son importantes los sistemas de contratación y las modalidades de ejecución? Como hemos visto, nos va a permitir, dentro del requerimiento, establecer las condiciones de pago y las condiciones de la ejecución que yo voy a querer. 2. Los sistemas de contratación ya hemos visto que son 6. Suma alzada, precios unitarios, mixto, tarifas, porcentaje, comisión, honorario fijo y comisión de éxito. Para recapitular, suma alzada cuando las cantidades y magnitudes están definidas. Precios unitarios, la inversa, cuando las cantidades y magnitudes no están definidas. Ejemplo, en el primero vimos el caso de la adquisición de agregados. Ejemplo, en los precios unitarios, la adquisición de combustible. El tercer punto son el sistema mixto, que implica la participación de ambos. Habíamos puesto el ejemplo de una planta de manejo de aguas residuales que va a tener partidas a suma alzada y a la vez va a tener partidas que no se van a conocer con exactitud las cantidades, donde vamos a tener precios unitarios. El sistema de tarifas, que era nuestro cuarto sistema, que se emplea para el tema de supervisiones de obra. El sistema de porcentajes, que se va a aplicar para un tema básicamente de recuperaciones. Y nuestro honorario fijo y comisión de éxito, que es ante la contratación de un estudio jurídico o un estudio para un tema de arbitraje. Nosotros establecemos un pago por el caso, pero en caso de un éxito se va a dar una comisión. En cuanto a las modalidades de ejecución, ya hemos visto que tenemos dos: llave en mano y concurso oferta. Llave en mano, que se emplea para un tema de bienes, cuando yo no solamente voy a comprar el bien, sino por el contrario, también voy a contratar la instalación y puesta en funcionamiento de dicho bien. Y en el caso de obras, donde no solamente voy a permitir o pedir la edificación de la obra, sino también su equipamiento y puesta en servicio. Y por último, la modalidad de ejecución denominada concurso oferta, donde el contratista, a la vez que me va a ejecutar la obra previamente, va a elaborar el expediente técnico de obra. ¿Quién es el responsable de consignarlos? Básicamente el área usuaria. Vemos entonces, dentro de lo que ya se ha visto en alguna oportunidad, la importancia de la elaboración de un buen requerimiento que va a permitir que la entidad, por ejemplo, si quiere construir un hospital, si quiere construir un edificio institucional, no va a aplazar la construcción de ambos, no va a hacer primero una edificación y posteriormente todo el equipamiento, sino lo puede hacer a través de un solo proceso. No va a adquirir bienes y después va a contratar su instalación, puede hacerlo también a través de un solo proceso. Va a permitirse evitarse los problemas, como hemos mencionado en el caso de combustible, siempre y cuando se determine un buen requerimiento. Por último, ¿por qué tiene esa implicancia tanto la entidad como el postor? La entidad, porque le va a permitir cumplir sus objetivos, que están determinados en la finalidad pública de la contratación, en un menor plazo, a un mejor costo. Y en el caso del postor, porque le va a permitir, teniendo conocimiento del sistema de contratación y la modalidad de ejecución, cómo presentar su oferta. Por último, cabe señalar que lo que se busca son contrataciones eficientes y transparentes para el bienestar de todos. Bien, hasta aquí hemos llegado a lo que es el tema del tema propiamente dicho. Vamos a pasar a resolver algunas de las preguntas que ya nos han enviado por la participación de ustedes. Bien, vamos a resolver algunas preguntas. Tenemos una pregunta acá desde Huánuco. Nos pregunta Randy Ramos. Nos dice, ¿cuántos tipos de modalidades de contratación existe? Ya lo hemos indicado. Son dos tipos de modalidades de contratación que existen. Recordemos que son sistemas de contratación y modalidades de ejecución. En este caso, no entiendo que la pregunta corresponde a las modalidades de ejecución. ¿Existen diferencias entre modalidades de contratación? Nos pregunta Juana Purizaca desde Piura. Juana, sí, hemos indicado de que la diferencia en la modalidad de contratación, en el caso de llave en mano y concurso oferta, es que llave en mano me va a permitir a mí una correcta ejecución, mientras que en el caso de concurso oferta
no solamente voy a darme en cuenta la ejecución de la obra, sino la parte previa, que es la elaboración del expediente técnico. Desde ICA, Angelina nos pregunta cuáles son los sistemas de contratación que existen en la normativa. Bueno, ya hemos indicado, son 6: suma alzada, precios unitarios, mixto, porcentaje, tarifas, comisión, honorario fijo y comisión de éxito. Tenemos otras preguntas. De Cusco, Américo Arriaga, ¿qué requisitos tengo que tener para ser apto en un proceso de contratación por compras menores a 8 ITs? Bien, Américo, no hemos tocado el tema de las contrataciones menores a 8 ITs, pero hay que recordar que las contrataciones menores a 8 ITs básicamente se escapan del marco normativo de la ley de contrataciones. Sin perjuicio de ello, cabe resaltarte que ya la Dirección General de Abastecimiento ha emitido un comunicado señalando de que debe priorizarse el tema de la aplicación de los principios. Sin perjuicio de ello, tendrías que revisar alguna directiva interna por parte de la entidad y de no ser así aplicar los principios que sean establecidos actualmente. Otra pregunta, ¿se puede contratar directamente con el Estado sin concursar y qué requisitos se deben cumplir? La premisa aquí es de que todo proceso de contratación se realice de manera transparente a través de un procedimiento de selección. Ya se ha hablado meses atrás de manera muy constante las posibilidades y los escenarios en los que se pueden dar lo que denominamos las contrataciones directas, pero que ocurren bajo escenarios y supuestos especiales. Alan Ricardo de Lima nos pregunta, ¿se puede volver a licitar una obra que quedó inconclusa? Hay que ver varios escenarios acá, Ricardo. Tenemos un marco normativo exclusivamente el tema de la reactivación de obras que quedaron paralizadas. Tenemos un caso especial que nos establece en la normativa de contrataciones, en el caso de que bajo un tema de nulidad o de resolución de contrato y las prestaciones sean urgentes, puedo emplear un sistema de contratación directa. O puede darse a través de una nueva convocatoria. Hay que ver el caso en específico. Nuevamente de Lima, Sandra Taxa nos consulta qué derechos presentan las personas que están en el CAS. Sobre esto, Sandra, hay que determinar de que los contratos administrativos de servicios o CAS es un régimen especial vinculado más a la materia laboral regulada por lo que son las normas de recursos humanos. En el caso de las contrataciones públicas no hay una relación con lo que son los contratos CAS. De Cusco, José Carlos Román nos establece duración aproximada de los procesos de contratación en sus diferentes modalidades desde la aprobación hasta el requerimiento. Acá hay que establecer de que no existe un tiempo bajo la normativa de contrataciones en el que nos diga cuánto puede durar una actuación preparatoria. Eso lo va a determinar la entidad, obviamente respetando todos los principios establecidos y actuando siempre de manera íntegra. Los plazos que se han establecido en la ley de contrataciones están regulados para lo que es el procedimiento de selección. Vamos viendo otras preguntas en vivo. El órgano encargado de las contrataciones, sin la sugerencia del área usuaria, puede formular las especificaciones técnicas. Aquí hay que tener en cuenta de que la norma establece que debe cumplirse o debe darse la viabilidad por parte del área usuaria justamente para determinar. Hay que partir, como bien manifestaba al inicio, de que el requerimiento que va a recoger una necesidad. Entonces necesitamos que el área especializada sea quien nos establezca efectivamente qué se necesita para poder satisfacer dicha necesidad. En razón de ello, el órgano encargado de las naciones sí va a haber algunos requerimientos que va a tener esa experticia, pero en aquellos que no, va a darse a través del área usuaria. Vamos viendo otras consultas.
En los estados de emergencia, ¿cómo entran a tallar las modalidades de contratación? ¿Hay variaciones o cumplen con todos los procedimientos según la norma? Jeff, hay que tener en cuenta que una contratación directa bajo un escenario o cualquiera de los escenarios de emergencia, ¿qué procuras? Obtener la contratación de manera inmediata. Aquí básicamente la premisa de una contratación directa es de que yo me obvio de los pasos establecidos en la norma, salvo algunos que ya se han indicado en anteriores charlas, y contrato de manera directa y después regularizo la contratación. ¿Por qué? Porque la urgencia me establece a mí obtener el bien o el servicio de manera inmediata. Cómo se emplean estos sistemas va a depender mucho del requerimiento, qué es lo que necesito, ¿ok? A ver, tenemos más consultas por acá. Si quisiera presentar, nos pregunta Milú, si quisiera presentar a mi empresa en una obra para el Estado y quisiera tomar la modalidad llave en mano, ¿se presenta igual expedientes técnicos? Milú, aquí la modalidad no la va a establecer en este caso el postor ni el participante, la va a establecer directamente la entidad a través del área usuario. Lo que hay que es determinar en base a las bases administrativas que son las que se dan con la convocatoria, qué modalidad y qué sistema ha establecido la entidad y a razón de ello poder formular tu oferta. Apolo Díaz nos consulta si en el proceso de contratación el director de la entidad te obliga a vulnerar la ley de contrataciones, ¿qué medidas toma el OCE para proteger el desenlace correcto del responsable de abastecimiento? A ver, Apolo, salimos un poco del contexto de la charla, pero hay que tener en cuenta de que lo que se busca justamente a través de esas charlas es que tanto aquellos que tienen un cargo directivo como aquellos que son los operadores dentro de lo que es las normas de contratación tengan conocimiento. Siempre se está procurando, y lo ha manifestado en varias charlas OCE, que el actuar de todos tiene que ser actuar íntegro. ¿Qué implica ello? Un respeto a las normas, a los principios, sin necesidad de que haya un sistema de control ahí pendiente. En razón de ello, OCE no podría actuar en el sentido de como un salvavidas ante un mal actuar. Por el contrario, definitivamente lo que va a procurar OCE es que se respeten las normas. Ahora, ya implicaría un tema como profesional, las disposiciones que en este caso acatarías o no. Tenemos otra consulta. Elizabeth Altamirano, buenas tardes, de nuevo Chimbote. En el caso que vivimos actualmente, la aprobación de expediente se tiene que adaptar a las medidas de seguridad del COVID-19. El proceso ya convocado se tiene que retrotraer o se adecua al expediente y se continúa en el estado de licitación que quedó. Elizabeth, te recomiendo revisar el Decreto Supremo 103, donde de acuerdo al estado o la etapa en la cual se ha encontrado tu procedimiento de la emisión de dicho marco normativo, vas a tener que efectivamente adecuar tu requerimiento, en este caso el expediente técnico de obra. ¿Por qué es importante adecuar esto? Porque, como bien se ha manifestado, estamos en otra realidad, vamos a vivir una nueva normalidad, y ello implica de que definitivamente no todas las partidas en el expediente técnico de obras van a ser impactadas con el tema del COVID. Entonces vamos a tener partidas que sí van a sufrir un impacto en cuanto a lo que es el gasto que yo tenía establecido para dicha partida o el tiempo que yo tenía determinada para dicha partida, pero hay partidas donde no va a ser necesario el cambio. Pero se tiene que realizar la adecuación, definitivamente tienes que realizar la adecuación. Adicionalmente a ello, te invito a revisar la guía que ha emitido el OCE para que todas esas actuaciones reguladas en el 103 se adecúen en el se hace. Desde Pangoa nos saluda Paul Lázaro. Nos dice cuántas cotizaciones o proformas se deben adjuntar para la buena prueba de contrataciones directas y procesos. Paul, te invito a revisar también, hay unas charlas anteriores donde se ha determinado el tema de contrataciones directas. También se ha emitido la semana pasada la guía de contrataciones directas.
ahí está determinada la consulta. Nos dice básicamente que va a depender de la entidad como un tema de decisión de gestión. Ten en cuenta de que la norma actual no nos habla de fuentes, nos habla simplemente de que la indagación de mercado que se realice debe procurar buscar una pluralidad de postores. Tenemos más consultas. Ariela nos hace la consulta en un procedimiento de selección. ¿Quién es el responsable de haber recepcionado un mal expediente para tal procedimiento? ¿O es la entidad de haber entregado mal el expediente técnico en el caso de obras? A ver, Ariela, entiendo que va a haber una charla exclusivamente del tema de obras. Sin perjuicio de ello, te puedo adelantar de que en cuanto al expediente técnico de obra, hay varias instancias en las cuales pueden advertirse diversas falencias. Tenemos un primer momento, si yo he contratado una consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico, lo que voy a determinar es, uno, el primer responsable, aquella persona que dio la conformidad del expediente técnico para la cual se ha hecho un pago por parte a este consultor. Después tengo al titular que aprueba el expediente técnico de la obra. Hay una etapa, recordemos, cuando este expediente técnico ya va a pasar a una ejecución o un procedimiento de selección, donde los participantes puedan realizar sus consultas y observaciones y se les pide mayor diligencia. También se pueden advertir algunas deficiencias ahí. Una vez que ya tengo el ganador de la buena pre suscribo contrato, la norma actual nos establece de que previo al inicio de la ejecución misma de la obra, el contratista nuevamente tiene que hacer una verificación del expediente técnico. Entonces, vemos que el expediente técnico tiene bastantes etapas en las cuales pueden advertirse ciertos errores. Entonces, habría que ver desde dónde pudo haberse advertido, en este caso, la deficiencia, y con ello poder determinar las responsabilidades que corresponden. Para la supervisión, nos pregunta Juan Luis Castro, para la supervisión, ¿cuál cree que es el mejor sistema de contratación debido a las ampliaciones adicionales, suspensiones de obra? Juan, justamente el sistema de tarifas nació para evitar esos problemas que existían antes. Recordemos que antes solamente teníamos una alzada, precios unitarios y mixto. Posteriormente a ello han salido ese sistema de tarifas que de alguna manera busca solucionar y buscó solucionar, y hasta podría decir que solucionó el problema del supervisor cuando se daba una ampliación en el plazo. Por cuanto si yo había determinado suma alzada y había una ampliación, ok, tenía que hacer un pago proporcional al tiempo de la ampliación. En cambio, determinado un sistema de tarifas por una unidad de medida, yo voy a poder calcular el monto que le corresponde. Nuri Ramírez nos consulta: buenas tardes, ¿qué medidas se debería tomar ante un incumplimiento de un contrato de servicios? Nuri, aquí va a depender mucho de qué incumplimientos estamos hablando. Hay que tener en cuenta de que ante un incumplimiento podría darse o la aplicación de una penalidad o en su defecto alguna causal para una resolución de contrato previo al procedimiento que está establecido en la norma. Te invito a que revises esa parte de la normativa, exclusivamente lo que es ejecución contractual. Seguimos viendo las consultas. Nos dicen: buenas tardes, quería saber, para promover servicios generales, ¿qué es lo que necesito para contratar con el Estado? ¿Qué me piden? Cintia, si quieres, buscas ser proveedor del Estado, tienes que obtener tu registro nacional de proveedores. Hay una charla justamente hace unas semanas respecto a este tema. Igual te invito a que puedas revisar o comunicarte con los canales de atención que tiene OCE para que se te pueda dar mayor información al respecto. José Flores nos consulta: ahora con el plan COVID requiere nuevo presupuesto adicional para el reinicio de actividades. José, vale la aclaración, el 1486 y la directiva 05 ha dejado muy claro que estas adecuaciones no corresponden a adicionales, ¿ok? Va a ser parte de todo el procedimiento de esta ampliación de plazo excepcional regulada por los dos marcos normativos que te he indicado,
sin perjuicio de ello, sí, justamente el presupuesto que nazca de estas adecuaciones va a correr por parte de la entidad. Diana Pavón nos pregunta si en un procedimiento anterior se lanzó separando ítem, uno por repuestos y otro por batería, pero al de lanza juntando todos, siendo que las baterías son especiales y demás son repuestos. Diana, aquí, bueno, tocando un poco el tema de ítem o paquete, que entiendo es tu pregunta, hay que tener en cuenta de que eso lo va a determinar la indagación de mercado. Recapitulando nada más un poco, no es un tema de la charla, pero hay que tener en cuenta que vas a emplear la contratación por ítem cuando el mercado te determine que lo que tú quieres no te lo puede dar un solo proveedor, sino distintos proveedores. Lo que haces es determinar por cada uno de los ítems y la condición es de que cada uno supere las 8 ITs. Por el contrario, si tú determinas de que un solo contratista o un solo postor en el mercado te pueda dar todas las condiciones, pues básicamente vas a empaquetar y vas a sacar un solo procedimiento. Buenas tardes, una consulta. Dice, en caso se haya ganado un proceso de bienes, suministros, ahora para la entrega del bien se implementó los protocolos sanitarios. Consulta, ¿la entidad está en la obligación de reconocer el incremento de precios? ¿Bajo qué norma? Agradecería por su respuesta. Delvita, en el caso de bienes y servicios, te invito a que revises el artículo 34.10 de la ley, que habla justamente de otras modificaciones al contrato por situaciones posteriores a la suscripción, como entiendo puede ser tu caso. Con la ley 3556 que existe en el sistema de contratación, parece que la ley de reconstrucción con cambios, entiendo que sí. En este contexto, ¿cuál es la modalidad más segura en el caso de hospitales, considerando que hay varios hospitales trabados y no son entregados a pesar de su prioridad? Buen punto, Javier. Hubo un caso en la selva donde justamente no se empleó esta modalidad de llave en mano. Se sacó un primer proceso que correspondía a la infraestructura del hospital, se culminó y después se sacó un proceso para lo que es la implementación. Tiempo de ejecución alrededor de 4 años y aún así hubieron algunos problemas durante la ejecución del mismo. Entonces lo recomendable es que se emplee el sistema o la modalidad, en este caso de llave en mano. Cubas Magali, en el sistema de llave en mano se tiene claro que primero se elabora el expediente técnico y luego se gestiona el presupuesto para la ejecución, cómo se llevaría a cabo la convocatoria. Magali, justamente lo hemos indicado en la charla, hay una opinión, la 139 del 2019, que menciona el caso en concreto. Como bien dices, y bueno, la modalidad es concurso-oferta, ¿cómo voy a sacar o con qué monto, teniendo en cuenta de que recién se va a elaborar el expediente técnico? Ya hemos indicado de que debe tenerse en cuenta los estudios realizados previamente. En toda licitación de obras siempre piden experiencia de ejecución y capacidad de contratación. A ver, J. Galvez, hay que tener en cuenta que una cosa es la capacidad máxima de contratación o la capacidad libre de contratación, que es lo que se te otorga al momento de obtener tu registro nacional de proveedores como ejecutor, y otra cosa son los requisitos de calificación, que en el caso de obras básicamente va a depender mucho de lo que determine el expediente técnico. ¿Okay? Oscar Núñez nos pregunta, generalmente las obras de edificaciones se llevan a cabo bajo el sistema de suma alzada. ¿Podría darse que se den bajo la modalidad de precios unitarios? Gracias. Bien, en este caso, Oscar, hay que tener en cuenta qué es lo que más le favorece a la entidad. Lo que sí está en claro es que el Ministerio de Vivienda ha determinado que para obras de lo que es saneamiento y viales sí se tiene que emplear el sistema de precios unitarios. Para lo que es el tema de edificaciones va a depender mucho de las partidas que se tengan en el expediente técnico.
Mari Ramos nos consulta qué pasa si algún requerimiento no cuento con los protocolos de acuerdo a la emergencia sanitaria. Se puede realizar. Mari, definitivamente el espíritu de las nuevas normas sobre este tema o no esta nueva realidad de la pandemia, el reinicio de las actividades, lo que busca es que todas las adquisiciones que se realicen por parte de las entidades cumplan con los protocolos sanitarios establecidos. Por ende, las empresas tienen que primero obtener su registro ante el SICOVID para poder realizar o reiniciar su actividad comercial. Pedro Abel Cóndor justamente nos consulta: un gobierno local puede convocar un procedimiento de selección para ejecutar una obra mediante licitación pública por concurso oferta, elaborar el expediente técnico y ejecutar la obra. Hay que tener en cuenta, Pedro, lo que hemos señalado del artículo 212 y 220 del reglamento. No están comprendidos ahí los gobiernos locales. John Kennedy Llanos nos consulta: en los diferentes tipos de protocolos. Uy, se me perdió la pregunta. Vamos. Paola Barrera nos dice: doctor, quisiera que por favor me aclare en qué casos una entidad pública puede hacer una adenda o ampliación de plazos por desabastecimiento de combustible. A ver, Paola, acá hay distintos escenarios. El ejemplo que traje a colación en la presente charla fue el siguiente. Yo tengo un contrato de combustible y me veo con la necesidad de firmar un adicional. ¿En qué caso podría darse un adicional en un contrato de combustible? Por ejemplo, cuando yo tengo mis 10 unidades, tengo mi contrato de combustible y me llega por donación 2 o 3 unidades más. Sobre estas unidades, que es un tema excepcional, porque al momento de elaborar mi requerimiento no las tenía contempladas, voy a necesitar que también funcionen. Por ejemplo, son compactadoras. En ese caso, voy a tener que suscribir un adicional o pedir un adicional a mi contrato de combustible para poder abastecer también esas unidades. Ahora, ante un tema de desabastecimiento, la norma te da la posibilidad de poder suscribir un contrato complementario, que es una figura previa justamente y que evita irse a un desabastecimiento, teniendo en cuenta que la contratación directa por desabastecimiento de alguna forma genera responsabilidad funcional. Entonces, siempre se ha recomendado que previo a esta declaratoria de desabastecimiento se opte por un contrato complementario. Seguimos viendo. Justo Manrique nos pregunta: estimado doctor, ante incongruencias entre los TDR con el contrato en una consultoría de obras, ¿cuál se prefiere? A ver, justo aquí hay que tener en cuenta todo lo que ya hemos ido mencionando. Hay que tener en cuenta que el contrato justamente está contenido, parte del contenido del contrato son los términos de referencia. Habría que determinar en un caso en concreto cuál es la incongruencia entre el TDR y el contrato. No se me ocurre ahorita un ejemplo en el cual pueda darse esa diferencia. Ángel Pacheco nos consulta: ¿cuántos años de experiencia debe tener una empresa para participar en un proceso de selección? Los años de experiencia no lo marcan, Ángel. Una vez que te inscribas como ejecutor, se te va a dar una capacidad de contratación y en base a eso vas a poder ir realizando o participando en las licitaciones. Veo por ahí que hay unos problemas en acceso como usuarios. Si es por un tema de usuarios se les recomienda enviar un correo a consultas@oce.gov.p para que se les pueda atender. JH Rojas nos pregunta: un contrato a suma alzada, si no se contempló una partida, ¿se puede hacer una adenda? JH Rojas, en este caso hay que tener en cuenta que suma alzada debemos entender que las cantidades y magnitudes están definidas. A primera vista, igual tendría que darse un análisis del caso en concreto. Habría que ver si es que es una finalidad o es necesario para la finalidad del contrato. Sin perjuicio de ello, hay una responsabilidad. A ver, vamos viendo alguna consulta adicional. Buenas tardes. ¿Es obligatorio contar con registro en el SICOVID para una persona natural con negocio para participar en algún procedimiento?
Tenía entendido que en el caso de personas naturales no es necesario el marco, pero igual tiene que hacerse el registro. A ver, vamos viendo algunas consultas adicionales. Un proyecto tiene... Se me perdió la pregunta, perdón. Doctor, ¿el OCE no puede exigir o cómo se plantearía la presencia obligatoria de un representante de OSI durante un proceso de selección? Recordemos de que los procedimientos de selección actualmente todo se viene realizando dentro del marco de procesos electrónicos. Sin perjuicio de ello, el órgano de control interno viene realizando también lo que son, viene realizando controles concurrentes durante el momento de la contratación. Entonces, en este caso tendría que tramitarse directamente ante el órgano de control interno. Vamos viendo algunas consultas adicionales. Raúl Maita, la variación de costos e implementación del plan de seguridad producto del COVID-19 amerita adenda al contrato o modificación al contrato por las partes. Raúl, habría que ver cuál es tu objeto de contratación, si es en caso de obras. Recordemos que existe el 1486 y la directiva 05 emitida por el OCE, que regula toda esta ampliación excepcional de plazo. En el caso de bienes y servicios, ya se ha determinado que se puede aplicar lo establecido en el 34.10 de la ley. Alguien Follana nos pregunta, en un contrato de servicios, el proveedor propone personal clave, incumple con un personal, ¿es aplicable alguna penalidad por ese incumplimiento? Igual hay que ver los casos concretos. Lo que establece la norma básicamente es la obligación del contratista de efectuar la prestación con el personal ofertado. Hay un tiempo, un periodo que tiene que darse esa obligación y posteriormente a ello, bajo una situación excepcional, puede darse algún reemplazo. Y si es posible de penalidad, sí, de acuerdo a lo que establece el reglamento, sí hay una penalidad. Vamos viendo más consultas. Doctor, he abastecido una municipalidad, no me pagan desde el mes de abril, ya presenté 3 cartas notariales y nadie me da respuesta. ¿A quién puedo acudir o qué medidas puedo tomar? Bueno, habría que determinar en este caso, respecto al mismo contrato, cómo es que se va a dar teniendo en cuenta que ya estamos ante una controversia, se puede acudir a cualquiera de los mecanismos de solución de controversias en la fase de ejecución contractual. Vamos viendo algunas otras consultas. Cumplida la obra de edificación, ¿hay aprobación tácita? ¿En qué casos? Patricia Bedregal, habría que determinar a qué aprobación tácita es la que te refieres. Jorge Sola, pago de supervisión a tarifas. ¿Podría explicarnos? Jorge, sí, rápidamente, recapitulando un poco el tema de tarifas. Lo que hace básicamente, en este caso el consultor, es presentarte su oferta en base a una tarifa determinada por una unidad de medida que se ha establecido en el requerimiento. Puede ser por mes, por día, por semana, y eso va a permitir, obviamente, obteniendo una oferta final, que sobre esto la entidad, ante alguna ampliación de plazo, poder determinar el costo respecto a lo que ya se ha establecido en el contrato por la oferta ganadora, el monto ofertado y el plazo, esa ampliación o por esos días que van a ser tomados como una ampliación. Recordarte además de que la ampliación de plazo del ejecutor de obra va a repercutir sobre el contrato del supervisor. Jesús Genaro nos pregunta, buenas tardes,
Ahora que Salud y MINSA está colapsando para entrega de medicamentos a los positivos por COVID, es posible que una municipalidad compre los medicamentos a sabiendas que no es su facultad y las droguerías solo están autorizadas a vender los establecimientos de salud. Jesús, es un caso muy específico, no podríamos darte a través de esta charla la respuesta, pero sin perjuicio de ello te invito a que envíes un correo a consultas@oce.gov.p para analizar más detenidamente tu caso. Buenas tardes. Si un procedimiento de supervisión incluye la liquidación, ¿será sistema de contratación mixta, tarifas y suma alzada? Sí, Marco. En este caso hay que tener en cuenta de que, a diferencia de la liquidación, la labor del supervisor en una obra va a estar determinada por un sistema de tarifas, porque va a ser de acuerdo al tiempo. En el caso de liquidación es una actividad más de gabinete por un tiempo establecido. Entonces, respecto a la liquidación, sí va a ser suma alzada, y en el caso del tiempo de la supervisión, sí es un tema de tarifas. Entonces, aplicaríamos un sistema mixto. Justo, la incongruencia es en la modalidad de pago. En el contrato se establece con la entrega del expediente técnico los TDRs cuando se apruebe mediante acto administrativo. Aquí la consulta sería justo, creo que pudiste haberlo advertido en la etapa de formulación de consultas y observaciones. Sin perjuicio de ello, definitivamente esto va a ser una controversia que va a tener que pasar a alguno de los mecanismos de solución de controversia. Buenas tardes. La compra de un tractor agrícola se puede emplear la llave en mano. Eddie Leonardo. Eddie, entendamos de que lo que tú quieres es que se compre el tractor agrícola y adicionalmente a ello, ¿cuál sería la instalación? Habría que definir eso con el área usuaria. No lo veo a primera vista como un tema para poder emplear esta modalidad. Lo que sí te podría indicar es de que el sistema a emplear definitivamente va a ser suma alzada. Vamos viendo otra consulta. Vargas Pérez nos dice: resulta que se realizó un contrato menor a 8 ítems cuyo objeto fue recaudar impuestos, considerando el sistema de contación a base de porcentaje, tomando en cuenta que el reglamento se aplicó de manera supletoria. Sin embargo, al momento de la ejecución contractual y recabar los impuestos, el monto a pagar del consultor supera las 8 ITs, lo cual obedecía a que se proyectó un procedimiento de selección desde un primer momento. La consulta es: ¿cuál sería el procedimiento a seguir frente a este caso? Vargas, hay que tener en cuenta, uno, de que, como bien lo manifestaste, la ley de contrataciones no aplica a los contratos menores a 8 ITs, tampoco es una aplicación supletoria, hay que tener en cuenta eso. Lo que ha establecido la norma y también la DGA es de que las contrataciones menores a 8 ITs se regulan en un primer momento por alguna disposición interna y en un segundo lugar por las disposiciones establecidas en el contrato mismo. Entonces habría que ver cómo lo han determinado, en este caso la orden de servicio que han ustedes emitido, y de acuerdo a ello poder ver el caso en concreto. Tenemos otro caso, Cango Hoyos. En el caso que hasta la fecha no se ha lanzado el proceso para la adquisición de bienes por el programa Vaso de Leche, se debe modificar el requerimiento en el marco de los protocolos sanitarios. Paola, sí, efectivamente, hay que recordar que los protocolos sanitarios de todas maneras tienen que implementarse. Más aún, si no has convocado el proceso, también te aplica el 103, donde establece que las nuevas convocatorias van a tener que realizarse considerando la emisión de los protocolos. Doctor, igual la pregunta: no me paga la municipalidad desde el mes de junio. Todo lo que son temas de pagos, porque veo varias preguntas al respecto, hay que tener en cuenta de que ya es una controversia básicamente. Sin perjuicio de ello, hay que ver los motivos por el cual la entidad no procede a realizar estos pagos o si ha habido alguna observación al respecto. Doctor, la emergencia sanitaria, nos dice Jaime Guerrero,
ha dado origen a un sinnúmero de faltas administrativas, ya que se está observando a nivel nacional la sobrevaloración de precios y el abuso de las empresas. ¿Cuándo se va a regular esto? Cabe indicar que para esta emergencia el OCE no ha fortalecido ningún esquema, formatos para seguir para realizar la adquisición de bienes o la contratación de servicios. Bueno, hay que tener en cuenta que OCE ha estado durante todo este tiempo dando las condiciones, charlas, guías, instrumentos para justamente permitir que los operadores logísticos logren tener mayor conocimiento. Hay que tener en cuenta de que esta pandemia es un marco excepcional para todos. Sin perjuicio de eso, ya se ha manifestado en anteriores charlas de que lo que se busca es que las actuaciones sean íntegras por parte de los operadores logísticos y definitivamente va a haber casos y casos. Va a haber responsabilidades administrativas, va a depender de la actuación de cada uno de los operadores logísticos. Tenemos otra consulta. En un municipio hicieron un proceso de abastecimiento de combustible. Se presentaron varios postores, dentro de los cuales se encuentran varias empresas conocidas. Pero la Buena Pro la ganó un grifo de la localidad. ¿En qué caso sucede ello, doctor? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que es abastecimiento de combustible se da bajo la subasta inversa electrónica. Debemos entender que ha sido el precio más bajo ofertado para que pueda haber obtenido la Buena Pro. Marco, nuevamente, en contrato de supervisión de obras siempre debe ser por sistema de tarifas. Lo recomendable es que sí. Vamos viendo algunas últimas consultas. En un proceso de suma alzada, ¿qué porcentaje me puede reducir ya que se replanteó el servicio en plena ejecución? Ángel Pacheco. Ángel, hay que tener en cuenta de que uno debe cumplirse las condiciones para poder darse tanto una adicional como una reducción o cualquier otra modificación establecidas en el artículo 34 de la ley. Sin perjuicio de eso, también deben cumplirse los porcentajes establecidos. Hay que tener la premisa que el adicional, es básicamente donde va tu pregunta, o la reducción, tienen que cumplir una finalidad para la cual se va a emplear. Y esa finalidad repercute exclusivamente en el objeto de la contratación y en satisfacer la finalidad de dicha contratación. Vamos viendo unas últimas preguntas. Si me donaran un equipo médico como un arco en C, la implementación del ambiente, ¿cómo sería su licitación, ya que no está dentro del plan anual? Andrea, hay que tener en cuenta, entrando un poco a la situación de los planes anuales de contratación, de que se plantea la posibilidad de que se puedan incluir procedimientos justamente por causas excepcionales y no contempladas, como el caso que mencionas. Vamos viendo otras consultas adicionales. En caso que un municipio no haga ninguna licitación para la compra de petróleo, sino que lo hace directamente, ¿qué delito comete? A ver, Roosevelt, hay que tener en cuenta básicamente si esa contratación directa está contemplada en alguno de los supuestos de contratación directa. Si no es así, definitivamente hay que ver cuáles han sido las causales que han motivado ese tipo de contratación. ¿Ok? Eddie, me parece que ya te contesté en el tema del tractor agrícola. Se puede emplear la modalidad de llave en mano. Justamente te había contestado, repito, tendrías que determinar cuál va a ser la empleabilidad o digamos el beneficio para la entidad. Una vez que compras el tractor, cuál va a ser la instalación que requieres. Si eso lo puede determinar el área usuario y hay una instalación que tiene que realizarse, definitivamente lo recomendable es que emplees esta modalidad. Si no, yo te recomendaría que emplees solamente el sistema de suma alzada. Doctor, fui proveedor de maquinaria de obra en el estado y pues no me dieron la orden de servicio. Y el servicio
ya se hizo, cuento con todas las guías y partes que procede. John, en tu caso es un tema muy excepcional, la idea es de que no se llegue a ese extremo de poder realizar alguna contratación sin mediar algún vínculo contractual de por medio. Posiblemente estemos hablando de un enriquecimiento sin causa, habría que ver una situación más específica. Los miembros del comité, alguna responsabilidad si para la adquisición de vehículo las obligaciones técnicas no cuentan con visto firma de ingeniero mecánico. René, vuelvo a incidir bastante en esto, el tema de la contratación o toda contratación que se realice. ¿Por qué es necesaria la participación del área usuaria? Justamente porque lo que buscamos es que la necesidad que vas a satisfacer con esta contratación se dé en el mismo escenario que se está recogiendo la necesidad. Entonces habría que ver si es que tu requerimiento, no hablamos de si lleva el visto o no, sino que definitivamente tenga y contenga todas las especificaciones dentro del escenario de satisfacer la finalidad pública de dicha contratación. Buenas tardes. En una contratación cuyo requerimiento es con especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico y cuando realizamos el estudio de mercado advertimos que existen bienes con mejores características y que la diferencia de precio no es muy sustancial, se puede realizar la contratación con solo la aprobación del área usuaria o es necesaria la reformulación del expediente técnico para la convocatoria. Si vas a variar condiciones sustanciales, definitivamente tienes que volver a aprobar tu expediente técnico de obra, estamos hablando, ¿no? Se puede hacer la contratación directa de una obra para la construcción de un ambiente hospitalario y regularizar el expediente. Cristian, creo que con esta ya culminamos la participación. Hay que tener en cuenta que toda contratación directa debe darse en el marco de lo que establece la norma. Ya se ha emitido el comunicado número 11, justamente que de alguna manera da luces respecto a lo que es este tipo de contrataciones directas. Bien, por mi parte, muchísimas gracias, estén atentos y suscríbanse al canal de OCE para poder seguir participando en estas charlas que vamos a seguir emitiendo los días martes y jueves. Hasta una próxima oportunidad.